Hola alumnos, buenos días. Bienvenidos a su clase de Introducción a la Ciencia Histórica. El tema del día de hoy es la complejidad y mutabilidad del ser humano y, por tanto, de los fenómenos sociales. Ahora, primeramente, lo primero que tenemos que hacer, lo principal, es saber qué demonios significa la complejidad y mutabilidad del ser humano y qué son los fenómenos sociales. Muy bien, comencemos. ¿Qué es mutabilidad? Mutabilidad simplemente lo vamos a comprender como la capacidad que tiene uno de cambiar, de transformarse. Por eso de mutar, viene de la frase mutar, como una mutación, un cambio. ¿Okay? Entonces mutabilidad es una capacidad que tiene uno de cambiar. ¿Okay? Entonces ahí tenemos mutabilidad. ¿Qué es complejidad? Proviene del término, obviamente, complejo, que significa que está compuesto de diversos elementos. Entonces es la propiedad de estar compuesto de diversos elementos. Entonces ya sabemos que es la mutabilidad del ser humano, la capacidad de cambiar del ser humano, la complejidad del ser humano, la propiedad del ser humano que tiene de estar compuesto de diferentes elementos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa primera frase? Nos dice, hablemos y analicemos la capacidad de cambiar y los diferentes elementos del ser humano. Ahora, ya entendimos qué es complejidad y qué es la mutabilidad del ser humano, y eso está muy bien, pero también necesitamos comprender qué es un fenómeno social. Bueno, es una definición muy sencilla. Los fenómenos sociales son todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de un grupo humano o comunidad. Estos pueden ser realizados por algunos de sus miembros o por su totalidad y se evidencian a través de modificaciones colectivas de conducta. Algunos ejemplos de un fenómeno social son las revoluciones, las manifestaciones, una guerra, las diferentes religiones, el racismo, las migraciones, las fiestas, las tradiciones, sistemas socioeconómicos, ¿no? Tales como capitalismo, comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, ya que tenemos bien definidos nuestros conceptos, nos resulta bastante fácil comprender qué es lo que estamos tratando de averiguar aquí. Bueno, si los fenómenos sociales son eventos que tienen lugar dentro de los grupos y comunidades de seres humanos y los seres humanos cambian y están hechos de diferentes aspectos, entonces si los seres humanos como miembros de esa comunidad u organización cambian, el fenómeno social va a cambiar también. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener muy, muy claro. Anotémosle, por favor. Si el ser humano cambia, ya sea como individuo o como organización, el fenómeno social también va a cambiar, también va a adquirir nuevas características, digamos. Usemos un par de casos para ejemplificar este concepto. Primero necesitamos un fenómeno social que estudiar. Digamos, las celebraciones religiosas antes y después de la conquista de la antigua Tenochtitlan. Bueno, esto es bastante sencillo de comprender. En la antigua Tenochtitlan, los habitantes eran politeístas. Por esto nos referimos, a que creían en muchos dioses, no en un solo dios. Ahora, para cada dios, los habitantes del Tenochtitlan tenían diferentes celebraciones y tradiciones en diferentes fechas del año. Algunas de estas, famosamente, incluían sacrificios humanos. Posteriormente, una vez que se da la conquista de Tenochtitlan por parte de las fuerzas de Hernán Cortés, se reemplaza la religión local por el catolicismo español. ¿Okay? Entonces el politeísmo de los mexicas, de los habitantes de la Tenochtitlan, se reemplazó por un catolicismo proveniente de España. Y esto pues obviamente afecta a los habitantes de Tenochtitlan. ¿Okay? Claro que sí, su cultura giraba alrededor de una religión politeísta.
Su educación giraba alrededor de esa religión. Incluso temas ya que podrían escucharse tan separados como el servicio militar. Ahora, cuando llega este cambio, se les empieza a enseñar cosas que ya son un poquito más familiares con nosotros, como pudiera ser clases de catecismo, como pudiera ser que aprendan todas las fiestas de la religión católica, como pudiera ser conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, esto cambia al individuo. ¿Okay? Lo que aprendemos es parte de lo que somos. Y si nos cambian lo que nosotros aprendemos, va a cambiar lo que nosotros somos también. Entonces, sí podemos ver como algo que es del individuo, algo que es interno, algo que va de acuerdo con la mutabilidad del individuo, como pueden ser sus creencias religiosas, se junta con esa misma mutabilidad de otros individuos y afecta los fenómenos sociales, como puede ser cambiar de hacer una celebración para el dios Huitzilopochtli a empezarla a hacer para Jesucristo. Ahora, no olvidemos que los seres humanos somos un poco renuentes a los cambios. Y esto, como lo vimos, con el sincretismo. Por cierto, el sincretismo es la unión, la combinación. ¿De qué tipo de sincretismo estamos hablando? De sincretismo religioso. En México podemos encontrar varios lugares donde se ha combinado las creencias prehispánicas, las creencias antes de la conquista, con las creencias después de la conquista. Podemos tomar, por ejemplo, el Día de Muertos, podemos tomar la Tigrada en Guerrero, podemos tomar muchísimos ejemplos de nuestra historia. Pero todos estos giran alrededor de que si el individuo cambia, si sus creencias cambian, por ejemplo, entonces la forma en la que se manifiestan estas creencias, que son los fenómenos sociales, que son por lo menos un tipo de los fenómenos sociales, también va a cambiar. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos cómo va cambiando una celebración religiosa de acuerdo a la educación y circunstancias en la que vive un pueblo o una sociedad. El ejemplo que usamos fue del antiguo Tenochtitlan. Ahora, chavos, ustedes piensen cómo cambiaría su vida, cómo cambiarían los eventos, los fenómenos que los rodean si ustedes cambiaran. Voy a poner un ejemplo a grandes rasgos. Tal vez yo, cuando tenía su edad, escuchaba un tipo de música. Conforme han ido pasando los años, bueno, tal vez esa música ya la escuché muchas veces, ya me aburrió un poquito, ya escucho de otro tipo. ¿Sí? Yo me voy a poner a escuchar la música que ahora escucho en este momento. Voy a ir a eventos, a festivales, a lo que ustedes gusten, de la música que escucho en este momento. Van a ser eventos y festivales y lo que ustedes gusten, no sé, una fiesta, una feria, que va a ser muy diferente a la que yo iba hace 10, hace 15 años. ¿Okay? Porque como persona, yo soy mutable, ¿ok? Yo voy mutando, como los X-Men, ¿okay? Voy cambiando, me transformo. Todos los seres humanos nos vamos transformando conforme vamos creciendo. No solo cuando nos vamos creciendo, pero sí siempre cuando vamos creciendo. Entonces lo que les gusta ahorita va a cambiar después. Y por lo tanto, los eventos sociales que van a estar alrededor de ustedes también van a cambiar. Tal vez no todos, tal vez no cambien mucho, pero sí definitivamente va a haber algún tipo de cambio. Ahora imagínense qué tan grande puede ser el cambio cuando alguno de ustedes, hipotéticamente hablando, cambiara de religión, cambiara de partido de fútbol al que le van, de equipo, ¿no? Sería muy diferente. Tal vez incluso se empezarían a juntar con otras personas. ¿Sí? Tal vez incluso pensarían un poquito distinto. Vayámonos a algo más complejo. Tal vez en algún momento tenemos un pensamiento más capitalista, digamos, apoyamos un sistema socioeconómico capitalista. Después, durante unos años, nos convence más el sistema socioeconómico socialista. Luego pasan otros años y tal vez regresamos al capitalista o tal vez decidimos que lo correcto es algún tipo de combinación. Ah, bueno,
Entonces, si uno se lanzaba a foros, si uno veía los problemas de cierta forma, conforme iba cambiando la perspectiva que teníamos de ese sistema, van a cambiar los fenómenos sociales. Recuerden, ¿qué son los fenómenos sociales? Eventos, cosas que suceden. ¿Sí? Si todos o una buena parte cambiamos nuestra forma de pensar, las cosas que suceden también van a cambiar. Voy a dar un ejemplo un poco más incómodo. México es un país profundamente machista. Sin embargo, los humanos somos mutables, somos complejos. Si logramos mutar a tener una cultura que no promueva el machismo, entonces uno de los eventos sociales más horribles, que es la violencia contra la mujer, tal vez no desaparecería, pero sí se vería fuertemente disminuido. Muy bien. Ahora, para terminar,